Bueno, ahora voy a compartir la pantalla, esperen un segundo. A ver. Bueno, estuvieron leyendo un poco el material. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran consultar. ¿Cuál, profe? El material, las páginas creo que eran 25, 26, 27 y 28. Nosotros la clase pasada estuvimos viendo, bueno, no importa, igual hoy vamos a hablar un poquito, pero bueno, si alguno leyó, puede aportar también y vamos a hablar de un poco de lo que estaba pasando en América. Más o menos para hacer un repasito, bueno, recuerdan de qué habíamos hablado la semana pasada, qué estaba pasando en América, ¿no? En los primeros 3 siglos de dominación. ¿A quién puede contarme algo? A ver, la sociedad que había acá en América, ¿era una sociedad igualitaria? O sea, ¿todos tenían los mismos derechos? No, A ver, ¿cómo podrían explicarme eso? Habían ¿Por qué no privilegiados había igualdad de... por los más Bien, ¿y ricos y los... quiénes eran los privilegiados? Bien, pero a ver, ahí ya te contesté, Leandro. Los más ricos, todos los más ricos o específicamente un grupo. Específicamente, los pero no me blancos acuerdo de sería. eso, sí. Claro, bien. ¿Los blancos de qué origen? Porque había dos tipos de blancos. Españoles, Exactamente, que también se los llamaban, ¿se acuerdan cómo se los llamaban a los blancos españoles? No. Se los llamaban peninsulares. ¿Por qué? Porque venían de la península ibérica, o sea, la región donde está Ah, España y Portugal. hablamos sobre las distintas razas que había. Claro, bueno, hay que hacer una pequeña aclaración ahí. O sea, el término raza, O en sea, es esa una forma época, de decir por los privilegios que había, ¿no? claro, es un término que aplicaban en ese momento, ¿no? Porque en esa época se decía que los colores de piel eran razas, ¿no? Entonces, pero después en realidad se descubrió que el tema es que el ser humano, o sea, la raza es humana y dentro de la raza humana hay géneros, ¿no? Pero bueno, para ese momento se aplicaba ese principio para hacer las distinciones. Bien, Y después, hablaban de los hijos y todas esas cosas que a veces los excluían algunos, que venían de una mezcla, ponele. bien, ahora eso, quiero llegar a ese punto, ¿no? El tema de los hijos de los peninsulares, ¿cómo se los llamaba? mestizos, Y pero en realidad esas eran las mezclas. ¿Por qué? Porque los españoles, después cuando vinieron las familias, o sea, en un primer momento vinieron hombres solos, después sí vinieron familias, ¿no? O sea, hombre y mujer española. Los hijos de matrimonio español, ¿no? No estamos hablando todavía de las mezclas, ¿no? Los que nacieron acá en América. ¿Cómo se? criollos, Los criollos, exactamente. O sea, eran hijos de españoles nacidos acá en América. ¿Tenían los mismos derechos que los peninsulares a pesar de ser No, los blancos? No. excluían. Exactamente, también estaban excluidos, ¿no? Y después sí, por debajo de ellos, y antes de llegar a las mezclas, había otro grupo también. ¿Qué otro grupo estaba? ¿Los indios? ¿Cómo? los indígenas, No. Eso. Muy bien, los indígenas, exactamente. Los indígenas eran libres, pero ¿tenían las mismas condiciones que los españoles? no, No. No, eran discriminados. Exactamente, eran discriminados justamente por su condición, salvo quienes y hasta ahí. Porque por ahí había un grupo de indios que dentro de todo tenían ciertos derechos. De la los élite. caciques, Exactamente, los de la élite o de los hijos de los caciques, ¿no? O sea, los que pertenecían a los antiguos imperios antes de la llegada de Colón, ¿no? O sea, los hijos de los curacas incas, los hijos de los grandes maestros eh, aztecas, ¿no? Exactamente, bien. Después, por debajo de ellos sí estaban las mezclas. ¿Se acuerdan cómo se llamaban las mezclas? mestizos, Bien, los mestizos eran mezcla de qué? blanco y negro, Esos eran otros grupos. Los mestizos sí tienen un componente Eh, blanco, pero de los sí, blancos y la sociedad indígena. muy bien, esos eran los mestizos. La mezcla de blancos y negros, ¿cómo se llamaban? Eh, ¿Mulatos? Mulatos. Y después quedaba una más. ¿Cuál era?
¿Zambos? Zambos, exactamente, que era la mezcla de ¿quiénes? ¿De los negros con los indígenas? Exactamente, bien. Y ellos, bueno, eran, digamos, uno de los grupos más excluidos porque no pertenecían ni a un grupo ni al otro. O sea, no era ni una cosa ni la otra, eran una mezcla, ¿no? Y después hay otro grupo más que, a pesar de que estaba por debajo de todo, digamos, tenía un poquito más de privilegios, ¿no? Por decir de alguna manera. ¿Quiénes estaban también? ¿Las castas puede ser? Las castas son las mezclas, o sea, los zambos, los mulatos y los mestizos. Hay un grupo más que era el que hacía el trabajo pesado. Los negros. Exactamente, los negros. ¿Qué condición tenían los negros? Los usaban esclavos, creo. Exactamente, eran utilizados de esclavos. Ahora, yo había dicho algo de que por ahí tenían como un poquito más de cuidado, digamos, no digo privilegios porque en realidad por ser esclavos no tenían privilegios. Pero, ¿por qué podía Porque decir? los mantenían los, no me acuerdo cómo se llama, los Los tenían los conquistadores. Eran sirvientes los conquistadores. Claro, eran sus amos, los mantenían, o sea que los mantenían e incluso tenían por ahí un poco más de, como de favor con respecto a los indios, ¿no? Porque los indios prácticamente eran discriminados y los negros, o sea, eran cuidados por sus amos, ¿no? Ahora, ¿por qué esa cosa tan especial que tenían los esclavos? ¿Por qué creen que pasaba eso? ¿Por qué les parece que los conquistadores o los amos españoles le daban demasiada importancia a los esclavos? porque hacían el trabajo pesado. Bien, y aparte, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa tenían en particular los esclavos? Valían plata, o sea, eran como mercancía prácticamente, ¿no? ¿Se acuerdan que en un Los principio vendían, los españoles, Los vendían. ¿cómo? que los Claro, los vendían. vestían, los alimentaban, los vendían también, sí, o sea, es un costo, ¿no? Entonces, eran tratados como cosas. Hay que tener en cuenta que en esa época, cuando había comenzado la conquista, los primeros esclavos eran los indios. Pero si se acuerdan, la iglesia había saltado en favor de los nativos y por eso decidieron justificar la esclavitud de los negros. Bien, hoy vamos a continuar un poco con una serie de cambios que empieza a haber en América, ¿no? En esta América que era, digamos, exclusora, porque excluía a varios grupos, y también exclusiva para aquellos que estaban acomodados, por decir de alguna manera. Voy a hacer una presentación. Esperen que ahí comparto la pantalla. ¿Ven ahí la presentación? Sí. Ahí se ve en pantalla completa. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver cómo después de esos 300 años de dominio, ¿no? de parte de los españoles sobre las colonias americanas, empieza a tomar un cambio de rumbo. Para comenzar, primero tenemos que tener en cuenta los motivos o las causas o las razones que llevan a que haya ciertos cambios en América Latina. Primero hay que analizar la situación española, ¿no? Cuando comienza el siglo XVIII, o sea, estamos hablando de los años 1700, ¿no? Empieza a haber como una especie de decadencia del poder español. O sea, para esa época España era el reino con mayor cantidad de colonias. O sea, todavía no, Inglaterra, Francia, Holanda y otros países de Europa apenas estaban surgiendo como potencias coloniales, pero ya para esta época España empieza a perder su poder, ¿no? O sea, tenía varias colonias en Europa, o sea, varias conquistas, ¿no? Porque España era un imperio y las empieza a perder. Entonces empieza a darle mucha importancia a las posesiones que tiene en América, ¿no? Que son las que les proveen los principales productos, ¿no? Ahora la cuestión es ¿por qué? Bueno, acá no sé si llegan a ver el mapa, pero si ustedes ven ahí en rojos, se ven todas las posesiones españolas en Europa, ¿no? Tenía posesiones o sea, en los Países Bajos,
no sé si llegan a ver ahí arriba donde dice Flandes, bueno, eso es lo que es Holanda, ¿no? A los Países Bajos. Antes pertenecía a España hasta que se independizan. Lo mismo el sur de Italia, el centro de Alemania. Todas esas zonas España las empieza a perder, ¿no? Durante las guerras que se producen en el siglo XVIII. Pero, si ustedes observan el mapa mundi, todas las zonas en rojo que aparecen en América eran las colonias que todavía tenía. O sea, todavía tenía mucho poder, digamos, como para salvar todavía el honor que le quedaba. En amarillo, si llegan a ver, son todas las colonias africanas. ¿Se acuerdan cuando se produjeron los viajes ultramarinos? Los portugueses habían bordeado la costa del Atlántico y fueron fundando colonias. Entonces, bueno, lo único que le quedaba era mantener lo que tenía en América, ya que había perdido lo de Europa. Esta es la primera causa, entonces. La segunda causa es que en España, o sea, comienza en España, pero después se difunde por toda Europa, es una crisis económica, ¿no? Que es la crisis del siglo XVII, ¿no? O sea, entre los años 1600, ¿no? a 1700. España empieza a atravesar una crisis que se manifiesta de diferentes formas, ¿no? Una crisis demográfica, una crisis económica, política y religiosa. Crisis demográfica, bueno, ¿por qué? Porque en ese momento se habían producido varias epidemias, ¿no? Por las hambrunas, la malaria, ¿no? Recuerden que en Europa había ocurrido una gran peste en el siglo XIII, que fue la peste bubónica, peste negra, y después con el paso de los siglos esas pestes fueron cambiando, aparecen por ejemplo la viruela, ¿no? Y van provocando una reducción en la población, ¿no? También para esa época hay malas cosechas, o sea, no hay alimentos, el campo deja de producir, ¿no? por las sequías. Y también la expulsión de los moros o moriscos. ¿Quiénes eran los moros? Eran los musulmanes. Si ustedes recuerdan, España durante 8 siglos estuvo bajo dominio de los musulmanes, ¿no? Que ellos profesan una religión que es el Islam. Y la importancia de estos moros es que ellos tenían mucho dinero, al igual que los judíos, que eran otro de los grupos que eran perseguidos por los españoles. Y al expulsar a los moros, se va muchas de las personas que tenían dinero, que era importante para la economía española. Esto entonces deriva también en la crisis económica, ¿no? Que tiene que ver también porque, si ustedes recuerdan, en esa época el Imperio Español vivía de lo que extraía de América, principalmente su objetivo que era obtener oro y plata. Bueno, las minas de oro y plata empiezan a tener pérdidas, ¿no? O sea, empieza a escasear la cantidad de estos minerales y Europa dependía mucho de esa llegada de los metales preciosos. Después, otra crisis tiene que ver también con la importación de manufacturas, o sea, los productos elaborados por el hombre, ¿no? España, o sea, si bien también produce importaciones, produce manufacturas, también las importa, o sea, las compra. Tiene que competir con productos de otros países. Y esto hace que haya poca protección a la producción local. Y lo más importante también es que al haber guerras en esa época, también empieza a haber faltante de dinero. En esa época se había producido una guerra religiosa que fue la Guerra de los 30 años, donde se involucraron todos los imperios. Y España, bueno, estuvo involucrada, entonces empieza a perder plata. Después tenemos la crisis política, donde empieza a perder territorios España, ¿no? Por ejemplo, hay levantamientos dentro de Cataluña y Portugal, después Portugal se termina independizando, ¿no? O sea, un periodo en que pertenecía a España, pierde sus territorios a manos del Imperio francés, y también reconoce la independencia de Holanda, ¿no? Que en ese momento eran las Provincias Unidas. Y por último, bueno, otro efecto de la crisis del siglo XVII fue la crisis religiosa. En ese momento, bueno, estaba la Santa Inquisición, ¿no? Que era un organismo que había creado la Iglesia Católica, que tenía los objetivos de, bueno, perseguir a todos aquellos que no profesaran la religión católica dentro de España, e incluso a aquellos que eran acusados de brujería. Esto lleva a que haya una gran intolerancia, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos no profesás el catolicismo o eras sospechado de brujería, entonces la Inquisición te perseguía.
También hay que tener en cuenta que en esa época se había producido la reforma y la contrarreforma, ¿no? Que es cuando empiezan a cuestionarse, ¿no? A las bases de la Iglesia Católica, ¿no? Que no estaba actuando como debía, y aparecen nuevas religiones, ¿no? Por ejemplo, el cristianismo protestante. Y bueno, como ya he mencionado, la Guerra de los 30 años, donde se enfrentan los católicos contra los protestantes. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna duda, algo que quieran preguntar? No, profe. Bien. Por último, bueno, la tercera causa, ¿no?, de la pérdida de poder de los españoles tiene que ver con la Guerra de Sucesión, que aconteció entre 1700 y 1713. ¿Por qué se llamó Guerra de Sucesión? Bueno, en ese momento, bueno, como ustedes por ahí saben, en los reinos gobiernan las familias, ¿no? En las monarquías absolutas. O sea, el rey que gobierna pertenece a una familia. En el caso de España, estaba gobernando la familia de los Habsburgo, que eran gente que venían de Alemania. En esa época estaba gobernando Carlos II, y él, bueno, como no tuvo hijos, muere sin dejar descendencia. No sé si llegan a ver la foto de Carlos II en la presentación. Sí. Bueno, presten atención al rostro, a ver qué les llama la atención del rey. ¿No lo ven como alicaído, como si estuviera enfermo? ¿No les da esa sensación? Sí, muy serio. Bueno, en esa época se decía que los reyes, para mantener la pureza de su familia, arreglaban matrimonios internos, o sea, entre parientes. Eso es una práctica que se conoce como incesto, ¿no? Y eso provoca que las personas que nacen de esos matrimonios tengan enfermedades, ¿no? Bueno, Carlos II tenía muchos trastornos y muchas enfermedades, ¿no? Y entonces, como no podía tener hijos, fallece. ¿Esto qué hace? Que haya una disputa entre dos reyes, el rey de Francia, que era Luis XIV, y el rey Leopoldo de Alemania. ¿Por qué se pelean ellos? Bueno, porque estaban casados con las hermanas de Carlos II, que era el rey de España. Entonces dicen, bueno, como estamos casados con personas que son de España, tenemos derecho a ocupar ese trono. Bien, entonces también acá interviene Inglaterra. ¿Por qué? Porque los ingleses, bueno, son históricamente enemigos de los franceses. Entonces van a estar al lado de los alemanes. ¿Por qué? Porque quieren impedir que Francia se convierta en un gran imperio. ¿Por qué? Porque si España y Francia se unen bajo un mismo imperio, entonces Europa iba a tener un nuevo poder político que iba a dominar todo el continente. Entonces, bueno, acontece esta guerra y finalmente concluye, ¿no?, con la paz de Utrecht, donde, bueno, la corona española finalmente queda en manos de la familia de los Borbones, o sea, la familia de Luis XIV, pero la condición es que Francia no puede unirse a España, ¿no? O sea, se mantienen los reinos separados. Los Borbones están en Francia y en España, pero como reinos independientes. Entonces, todas estas tres causas, de alguna manera, llevan a España a que, bueno, como pierde su poder en Europa, tenga que replantearse el poderío y ocuparse de sus colonias. Entonces, bueno, asume esta nueva dinastía, ¿no?, que es la familia Borbón, y empieza a realizar una serie de reformas, que son las llamadas reformas borbónicas. Bien. Hay una explicación, ¿no?, de por qué llevan estos cambios, ¿no? Por qué hay cambios administrativos, ¿no? Y es que el rey que gobierna en esa época, que es Felipe V, mantiene una forma de gobierno, ¿no?, que es el absolutismo, pero con una variante que es el llamado despotismo ilustrado. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Bueno, es una forma de hacer política de parte de los reyes que está basado en las ideas de la Ilustración. Para que se entienda, en el siglo XVIII había una filosofía, ¿no?, que era el iluminismo o la Ilustración, que sostenía que la gente debe llegar al conocimiento utilizando la razón. Y empieza a cuestionar los dogmas de la Iglesia y el poder absoluto de los reyes. Entonces, ¿qué hacen los reyes o sea, los monarcas absolutos de esa época? Deciden tomar un poco esas ideas, pero lo que no toman es el cuestionamiento al poder absoluto, ¿no? O sea, deciden utilizar el uso de la razón para administrar el gobierno y para darle progreso y felicidad al pueblo.
Esto se resume con la frase todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Por qué? Porque le van a dar al pueblo lo que necesita, educación, trabajo, bienestar económico, pero el pueblo no tiene que intervenir en los asuntos de gobierno. Esto tiene que ver un poco con lo que había escrito un filósofo francés que era Rousseau, que, por ejemplo, ¿no? Él va a dar la base de lo que es la democracia actual, que el gobierno era del pueblo, ¿no? O sea, que tenía que elegir a través de la democracia o de la asamblea. Entonces, por eso se mantiene el absolutismo, ¿no? O sea, gobiernan estos reyes, a pesar de que utilizan algunos aspectos de la ilustración, y de alguna manera así, la corona española lo que busca es aumentar los ingresos, que ya venía haciéndolo desde la dominación, y reorganizar la administración colonial. ¿Por qué? Porque en esa época empieza a competir con otros imperios coloniales, ¿no? Como Francia, como Inglaterra, como los Países Bajos. Bien, primero vamos a hablar un poco de las reformas borbónicas desde lo económico, perdón, desde lo administrativo colonial. A ver, ¿qué recuerdan de los cambios a nivel administrativo, ¿no? ¿Qué cambia con respecto a esa época? Perdón, acá dice economía, me confundí yo, sí. ¿Qué cambios hay en lo económico en el continente americano? A ver si recuerdan de la lectura. ¿Recuerdan? Bueno, si ustedes observan los dos mapas, ahí vamos a ver dos épocas diferentes del imperio español, ¿no? Antes de que se produjeran las reformas, se había instalado el monopolio que implica que España comercia con las colonias y las colonias no pueden comerciar con ningún otro país. Y eso se iba a ver reflejado a través del sistema de flotas y galeones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que va a haber un puerto único en España, que es el puerto de Cádiz, y solamente va a haber 4 puertos habilitados en América, que están en Centroamérica, ¿no? Que son La Habana, Cartagena, Portobelo y Veracruz. Ahí en el mapa si pueden observarlo. Yo acá lo estoy moviendo con la flechita. Y los productos que llegaban a estos lugares después se distribuían por todo el continente. El tema es que son muchos kilómetros. Imagínense tener que distribuir todos los productos que llevaban de España a América, aun siendo que en América había productos que se repartían, que se producían acá, perdón, y no podían competir con los productos españoles. Después, cuando se producen las reformas económicas, cambia el sistema, ¿no? Y se introducen los navíos de registro, ¿no? Donde empiezan a navegar por los nuevos puertos que se crean en América, que son 19 puertos americanos, y en España se habilitan 13 puertos más. Y esto va a permitir agilizar el comercio con las colonias americanas. Ahora, si ustedes recuerdan en lectura, ¿qué consecuencias trajo estos cambios? ¿Alguno recuerda? Si esto fue para bien, para mal, para quién fue para bien, para quién fue para mal. Chicos, ¿me escuchan? ¿Alguno Sí, recuerda, a ver, de la lectura? A ver, ¿qué puede decirme? A ver. ¿Quiénes se beneficiaron? ¿Quiénes fueron perjudicados? ¿Quiénes creen que salieron ganando con estos cambios? Los ¿Salieron los españoles españoles? A ver, ¿pero los españoles que se perjudicaron o se beneficiaron? se beneficiaron. hicieron. Bien, se beneficiaron, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos acaparaban el comercio. ¿Y quiénes pudieron haber salido perjudicados? Los americanos. Bien, ¿por qué? Porque si bien no tenían tanto derecho, ellos manejaban una parte del comercio, pero ¿qué cosa los afectó? Porque desde la colonia se tomó una implementación, ¿no? Se implementó algo que los perjudicaba. ¿Qué les aumentaron? Los impuestos.
Exactamente, les aumentaron los impuestos, ¿no? O sea, si ahora con con el reglamento de libre comercio, ¿no? Libre comercio y hasta ahí ahora vamos a ver por qué, ¿no? Porque ahora todas las colonias podían comerciar entre sí con España. Para perjudicar un poquito a las colonias y no competir tanto con España, o sea, porque España no compita tanto con ellos, les aumentan los impuestos, ¿no? O sea, está bien. Acá se va a producir vino, por ejemplo, en la zona de Cuyo, lo que es Mendoza, en España también. Entonces, ¿qué pasa? Para no perjudicar a la producción española, le aumentamos los impuestos a los que producen vino en la zona de las montañas o en Cuyo, ¿no? Ahora ahí dice reglamento de libre comercio. Libre comercio significa que podemos comerciar con quien sea, pero ¿las colonias podían comerciar con quien sea? No, No, Con quiénes podían comerciar? Si no podían comerciar con otros países, ¿con quiénes podían comerciar solamente? ¿Con Francia podían comerciar, por ejemplo? No, no. Y entonces, ¿Con ¿con quiénes México, comerciaban? Venezuela? Claro, o sea, comerciaban entre las colonias mismas, ¿no? Y seguían comerciando con España. Entonces, ¿el reglamento establece un comercio libre en sí? No. No. Ahora, si las colonias comercian con España, ¿qué se mantiene? ¿Qué se sigue manteniendo? O sea, es libre porque en realidad las colonias comercian entre sí, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, Buenos Aires no podía comerciar con otros lugares. De hecho, ni siquiera tenía puerto, entonces empieza a comerciar con Perú, con México. Pero si las colonias siguen comerciando con España, ¿qué tipo de sistema de comercio es ese? Si solamente le venden y le compran a un solo país. Se mantiene el monopolio, ¿no? Que es una de las cosas que decidieron mantener los españoles. Bien. Bueno, ya acá hay un error, ¿no? Dice, economía colonial en realidad es administración colonial. Quiero que observen los dos mapas. A ver, ¿qué diferencias hay entre el primer mapa y el segundo? O sea, antes de las reformas y con las reformas. ¿Qué cambios ven? Quiero que observen los dos mapas continentales. ¿Qué cambios hubo? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Notan algo que les llame la atención? por ejemplo, el área portuguesa era más amplia y bueno, y a los costados no lo tenía, por ejemplo, en los cambios dice Virreinato de Perú, de Nueva Canadá, etcétera. Sin embargo, antes no había todo eso. Era solo de una Bien, persona, puede ser, de un lugar. exactamente. Antes había dos virreinatos. El virreinato de Nueva España, que abarcaba México, parte del sur de Estados Unidos, Centroamérica, y el virreinato del Perú, que, bueno, tenía la mayor parte de América del Sur y una parte de Centroamérica, ¿no? Después, ¿qué pasa? Se crean nuevos virreinatos y capitanías generales. La diferencia entre uno y otro es que, o sea, son más o menos lo mismo. O sea, son los que administran estas divisiones, ¿no? O sea, los virreinatos y las capitanías, son personas que vienen de España, o sea, son los que designa el rey. Lo que pasa es que las capitanías generales son zonas militares. ¿Por qué? Porque eran zonas que eran pretendidas por las otras colonias, ¿no? Entonces, ahí hay más soldados que en los virreinatos. Acá, por ejemplo, lo que es la capitanía de Cuba, la de Guatemala, la de Chile, son zonas que eran pretendidas por otros imperios, ¿no? Y, por ejemplo, las subdivisiones cambian, ¿no? Antes eran las gobernaciones y después pasaron a ser las intendencias. En el caso del Virreinato del Río de la Plata, ¿no? Que se funda en 1776, que se hizo sobre el territorio de lo que es Argentina, fue muy importante. ¿Por qué? Porque era una zona que estaba excluida y que fue muy importante porque, o sea, había que fundar ese lugar, porque había una práctica comercial que estaba prohibida, pero que sin embargo seguían practicando. ¿Cómo se llamaba esa práctica ilegal, no? De meter así de sopetón productos en un lugar donde no hay un puerto habilitado. ¿Algunos saben cómo se ¿Contrabando? llama eso? Exactamente, el contrabando. Hay una nación, ¿no? Un imperio que se especializaba en el contrabando. A ver,
qué imperio o qué país les parece que era el que practicaba mucho el contrabando con las colonias? Históricamente se los suele considerar como piratas, ¿no? De hecho, ellos legalizaron la piratería, entre comillas, ¿no? Si yo digo eso, piratas, ¿a qué país les puede llegar a sonar o si escucharon alguna vez con qué se lo vincula? India. No, porque la India era una colonia. Pero bueno, esa colonia pertenecía a ese país. Las islas, profe, ¿Cómo? las islas. ¿Qué islas? Sí, son unas islas, pero ¿cuáles específicamente? ¿Qué país es ese? Son islas, pero son un país poderoso. España. Esas islas eran Inglaterra. No, porque España ya dominaba este lugar. Era Inglaterra. Bueno, Inglaterra sabía que España mantenía el monopolio, o sea, las colonias comercian con España, pero Inglaterra estaba muy interesado en el continente. Entonces quería meter sus productos. Obviamente no podía hacerlo porque las colonias no pueden comerciar. Por eso es que practicaba el contrabando, ¿no? O sea, de meter sus productos en lugares que por ahí España no controlaba. El puerto de Buenos Aires, ¿no? Cuando existía el virreinato de Perú, no existía. Entonces, por eso los españoles crean el virreinato del Río de la Plata, ¿no? ¿Para qué? Para abrir el puerto de Buenos Aires para que se conecte directamente con España. Mientras tanto, bueno, los ingleses practicaban el contrabando. Bien, esto entonces va a traer consecuencias, ¿no? O sea, las reformas trajeron consecuencias, especialmente descontento y rebeliones. Bueno, ustedes mencionaron, ¿no? Acá el malestar entre los americanos porque hubo aumento de los impuestos, ¿no? Ese comercio que empieza a abrirse en nuevos lugares beneficia más que nada a los españoles. Y bueno, la situación social indígena no cambia. ¿Por qué? Porque en realidad el comercio sigue beneficiando a los españoles y a algunos por ahí criollos hasta ahí también, ¿no? Esto provoca que haya movimientos rebeldes dentro del continente. Ahora, si ustedes prestaron atención a la lectura, los que llevaron a cabo estos movimientos, ¿pensaban en la independencia? O sea, ¿querían liberarse de España? Sí. En realidad no, porque los motivos de estos movimientos eran terminar con las injusticias, pero podría decirse que es un antecedente a lo que va a ser el proceso de independencia, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Estos movimientos del siglo XVIII no eran por reclamos de independencia, sino por un reclamo de un trato más justo, ¿no? O sea, de terminar con las injusticias. Y estas rebeliones, o sea, fueron dos las que se destacaron, ¿no? Por un lado, la de Túpac Amaru, en Perú, y por otro lado, la de los comuneros de Nueva Granada, o sea, lo que hoy es Ecuador, que, o sea, son distintas, pero tuvieron más o menos procesos similares. A ver, ¿quién me puede contar más o menos a ver qué pasó en Perú? A ver si recuerdan algo de la lectura. ¿Quién era el líder? ¿Qué reclamaban? ¿Qué recuerdan del movimiento de Túpac Amaru? Pueden fijarse en el material también. ¿Alguno tiene idea? A ver qué pasó. Más o menos, bueno, les tiro un pantallazo, ¿no? En esa época, bueno, ustedes saben que los indios no la estaban pasando bien, ¿no? Entonces, una de las cosas que ellos perdieron, que era muy importante, fue las tierras, ¿no? Se las fueron despojados. Después también sufrían abuso de los corregidores, ¿no? Que eran funcionarios que recaudaban impuestos y que los obligaban a comprar cosas innecesarias, ¿no? O sea, los nativos había cosas que no las utilizaban, ¿no? Por ejemplo, bebidas alcohólicas o cosas que llevaran al vicio, ¿no? Entonces, Le cobraban por precios eso los abusivos. obligaban a comprar eso y claro, les cobraban muy caros, ¿no? E incluso por ahí los hacían trabajar y cobraban con eso. O sea, si vos estás trabajando, se supone que trabajás por un salario, por un
dinero. Y entonces las reformas provocan aumento en los impuestos. Imagínense que esto provoca mucho malestar entre los peruanos, ¿no? Entonces aparece este señor, Tupac Amaru, que en realidad es José Condorcanqui, y empieza a denunciar estos abusos, que les hayan quitado la tierra, y suprimir la mita. ¿Ustedes tienen idea de qué es la mita o escucharon hablar de lo que es la mita? No sé si lo vieron el año pasado, cuando vieron los pueblos originarios. No. Bueno, la mita era un sistema de trabajo donde trabajaban en las minas, pero no había rotación. O sea, trabajaban los mismos, trabajaban 12 horas. Imagínense que eso era un gran abuso y también era una gran explotación, ¿no? Entonces empiezan a reclamar eso, se produce una rebelión, él se proclama Profe, ¿puede Inca, ¿no? ser Nunca se- que en ese momento que le hacían trabajar 12 horas, después le daban lo demás para que hagan su vida, duerman y todo eso, y después vuelvan a trabajar? Sí, pero 12 horas no trabajaban, a veces trabajaban un día entero. Imagínense que si los indios, mal llamados indios, ¿no? Los nativos, prácticamente no tenían los mismos derechos que los blancos, entonces los explotaban, ¿no? O sea, ya no eran tanto esclavos, porque los esclavos eran los negros, aunque en realidad hacían más que nada los trabajos de servicio doméstico. Los nativos eran los que soportaban las peores cosas, entonces trabajaban muchas horas adentro de las minas, imagínense que adentro de las minas no se podía respirar, esto provocaba enfermedades respiratorias, y los explotaban, ¿no? Y les pagaban por ahí con cosas que no necesitaban. Entonces, por eso empieza esta revuelta, empiezan a mover a otros lugares de las zonas andinas, ¿no? O sea, cerca de las montañas, y empieza a tener eco, bueno, lo que hoy es el Perú, parte de Bolivia, el norte de Argentina. Pero ¿logran cumplir con esto de acabar con los abusos? No, O sea, porque ¿solucionan el puede problema? ser que Sí. por eso le hayan declarado la guerra a los españoles. No te escuché bien, ¿cómo? Sí, puede ser que ¿Puede por ser eso, que hayan qué? por Sí. eso le haya declarado la guerra a los españoles. Claro, sí. O sea, ellos le declararon la guerra a los españoles, ¿no? Por estos abusos. ¿Y termina ganando él? O sea, Tupac Amaru. ¿Le gana a los españoles? ¿Logra su objetivo? No, creo que no. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con él? ¿Fue tomado prisionero? Y encima otra cosa, los criollos. Claro, fue tomado prisionero, ¿no? O sea, también hay que sumar a los criollos que se alían con los españoles porque tenían miedo de perder sus tierras. Fue tomado prisionero Pero y, los o sea, criollos ¿lo tomaron prisionero solamente? ¿Y ejecutados a su familia? ¿Cómo? se unieron a los Claro, españoles. sí, exactamente. Los criollos eran los españoles y deciden sentenciar a Tupac Amaru, que fue sentenciado a muerte, ¿no? Con su familia, ¿no? Lo castigaron de la peor manera. Después aparece otro hombre, ¿no? Que es Julián Apaza, que continúa. Pero este señor Apaza logra cumplir también con los objetivos de la rebelión que inició Tupac Amaru. No. No. No, también le pasó lo mismo, ¿no? Fue apresado, les pusieron condiciones más duras todavía a los nativos, Y les descuartizado. prohibieron por exactamente, lo descuartizaron. Y esto llevó a que los nativos, perdón, no les digamos indios, no, porque en realidad los indios son de la India, les pusieron castigos culturales, por ejemplo, ¿no? O sea, no podían vestir la ropa incaica, tenían que vestirse como los blancos, ¿no? O sea, como los europeos, y les obligaban a hablar el español también, ¿no? Recuerden que ellos tenían su propia lengua, entonces les prohíben esto. Después está el movimiento de los comuneros. A ver, ¿qué recuerdan de los comuneros, ¿no? ¿Y por qué se llamaban comuneros? Ellos querían crear los nuevos impuestos, el aumento y eso, y las restricciones. En realidad reclamaban que no haya tantos impuestos, ¿no? Y encima reclamaban que aumentaban los que ya existían, ¿no? Y también había áreas donde se cultivaba tabaco que se les prohibieron cultivar tabaco.
¿no? Bien, después, ¿qué pasó? Cuando empezaron a levantarse, ¿qué hicieron? Expulsaron a los funcionarios. Exactamente, expulsan a los funcionarios españoles, ponen a sus representantes, ¿no? A ver, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado la semana pasada? ¿Cualquiera podía ser funcionario en las colonias españolas? No, ¿Quiénes podían serlo solamente? ¿Personas de qué origen? los españoles, los descendientes. Claro, solamente los españoles, ¿no? ¿Por qué? Por el temor ese de que se les dieran vuelta los que estaban dominados, ¿no? Incluso los criollos, que eran hijos de los españoles y por ahí les podían dar vuelta, ¿no? Justamente como eran americanos, ¿no? Y reivindicaban los movimientos de Túpac Amaru, ¿no? O sea, el movimiento de Amaru que tuvo su eco en Perú también se hizo oír en Ecuador, ¿no? Sin embargo, bueno, ¿qué pasa? A ellos se unen, a los comuneros en un principio se unen una clase social. ¿Quiénes son los que se unen a los comuneros? Los criollos. Exactamente, los criollos, ¿no? Se unen y en vez de pelear prefirieron negociar con las autoridades españolas, ¿no? En un principio logran algo, por ejemplo, reducir los impuestos, suprimir otros impuestos, ¿no? Que los criollos accedan a los cargos, ¿no? Esto era nuevo porque antes solamente estaban los españoles, ¿no? Al menos en este lugar. Pero los comuneros, ¿estaban de acuerdo con estas medidas? No. No, ¿por qué? Porque no los beneficiaban a ellos, ¿no? Que eran los que más sufrían las injusticias de los españoles, ¿no? O sea, se nos unen los criollos, pero les terminan dando todos los beneficios a los criollos. Entonces es como que los comuneros no ganaron nada, ¿no? ¿Y qué pasó finalmente? ¿Los comuneros logran acabar con las injusticias? Era que fueron derrotados por las tropas españolas. Exactamente. ¿Y quiénes ayudaron encima a las tropas españolas? Algunos criollos. Exactamente, ¿no? O sea, vean esto, ¿no? Cómo los criollos en un principio salían con los comuneros y después terminan apoyando a los españoles, ¿no? Bueno, pero también tiene que ver con esto de que los criollos también tienen sus intereses, tenían sus propiedades, imagínense si las perdían frente a los comuneros, ¿no? Que se les llamaban comuneros porque eran la gente del común, o sea, Se no vendían si el iba a ganar. ¿Cómo no? Se escuchó medio cortado. Que iban al lado que ganaban para no perder su dignidad con el otro grupo y así apoyar al que ganaba para tener como entre privilegios entre comillas. Claro, exactamente, ¿no? O sea, tenían sus intereses, no querían perder esos privilegios, en un principio apoyan a quienes protestan y después, bueno, terminan optando por ayudar al enemigo, ¿no? Bueno, finalmente este movimiento entonces es aplacado, son descuartizados los soldados, ¿no? O sea, algunos los meten presos. Y bueno, a pesar de todo, podemos decir que estos movimientos van a ser la antesala de la independencia. ¿Por qué? Porque lo que están reclamando estos movimientos es un cambio de trato, ¿no? De cómo trataban a los mestizos, mulatos, las mezclas. Claro, especialmente ellos, ¿no? Porque eran los que peor la pasaban, ¿no? Eran los que sufrían tratos duros, eh, al momento del comercio prácticamente no tenían derechos, ¿no? Siempre beneficiaban a los españoles y bueno, los criollos, digamos, que se metían ahí en esas negociaciones como para tratar de tener algún beneficio, a pesar de que no eran una clase privilegiada como los españoles. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna consulta que quieren hacer sobre este tema. No, no, profe. Bueno, en estos días yo voy a subir digamos, un último trabajo práctico. No sé si les comentaron que el cierre de calificaciones al 30 de junio y que va a ser cuatrimestral la calificación. Así que para cerrar estos últimos temas que vimos, yo voy a hacer un trabajo más, después yo voy a poner una fecha de entrega y bueno, aquellos trabajos que tengan atrasados, les pido por favor que los terminen de hacer y que rehagan aquellos que por ahí no están bien. Bueno, a ver, voy a ver quiénes están presentes. Voy a ver acá la lista. Un segundo.
A ver, los presentes son Valentini, Franco Benítez, Aguilera, Roldán, Romero y Quesada. Son ellos, ¿no? Sí, no sé si creo que no hay nadie más. Sí. Basta. Bueno, igual ahí ya está descargada la lista. Bueno, chicos, entonces terminamos la clase por hoy. Cualquier duda que tengan me consultan al Classroom, ¿sí? Sí. Dale, profe. Bueno, chicos, nos vemos. Que tengan buen fin de semana largo. Que Chao, descansen. Chao. igualmente. Nos vemos. Chao, Chao, profe. chao, profe. Chao. Lo quiero mucho. Porque